Buenos días. Buenos días a todos los que estáis detrás de la pantalla y agradeceros como siempre la posibilidad de poder compartir con vosotros pues una nueva jornada, una jornada informativa como venimos haciendo habitualmente en estos momentos de la pandemia y espero que en las próximas ya sean más presenciales, pero lo venimos haciendo. Tratamos por encima de todo de que la Federación Leonesa de Empresarios traslade a todo el mundo empresarial de la provincia de León toda la información necesaria, todas aquellas enseñanzas que sean necesarias para poder ejercer mejor la actividad económica de cada una de sus empresas, y hoy estamos aquí. Y estamos aquí hoy en un tema que creo que es en estos momentos el más importante, que es todo lo que está vinculado a los fondos europeos. Por tanto, quiero empezar diciendo que va a ser una jornada vinculada al tema de los fondos europeos para las empresas leonesas, aunque en realidad esto es a todo el mundo, ¿no? Por decirlo así, fondos europeos. Es una jornada donde vamos a dividirla en dos partes. Por un lado va a ser lo que es la presentación del Departamento de Fondos Europeos de la Federación Leonesa de Empresarios. Un departamento que hemos creado con un trabajo inmenso, con unas personas que ahora os comentaré, también muy dedicadas y muy vinculadas a todo lo que es necesario para tratar de tener la información posible en cuanto a los fondos europeos, porque por encima de todo tenemos que buscar vías de competitividad y vías de mejorar continuamente, de una mejora continua. Sabéis que todo lo que va a estar vinculado a digitalización, medio ambiente, bueno, todo eso va a ir muy unido a todo lo que va a ser el desarrollo económico de la provincia de León. Por tanto, os quiero dar por presentado, después a través de las dos personas os irán detallando lo que es la creación del departamento de los fondos europeos de la Federación de Empresarios, ¿no? Donde se van a hablar de lo que son las líneas estratégicas del New Generation y la Unión Europea. Vuelvo a decir lo mismo, tenemos que estar buscando siempre esa mejora continua y yo creo que a través de la FELE la podéis obtener y cualquier duda que os surja aquí nos tenéis. Tengo conmigo a las dos personas, Enrique hoy no ha podido estar, pero tengo conmigo a dos personas que están preparando y preparándose continuamente y en contacto directo con CEO y con CEPIME de todo lo que es relacionado con los fondos europeos. Tengo a mi izquierda a Beatriz Tejero, que es la directora del Departamento de los Fondos Europeos, y a mi otro lado a Cristina Franco, de los fondos europeos, también del Departamento de Fondos Europeos en FEDE. Yo creo que les voy a dejar a ellos para que hablen y nos cuenten todo lo que son proyectos de fondos europeos, y posteriormente habrá después otra parte donde van a intervenir en concreto empresas como Proyecta Valora vinculadas directamente a ese tratamiento, a esa gestión en cuanto a los fondos europeos, y el tema de Proconsin en lo que respecta al tema, a lo que es digitalización. Yo creo que por mi parte nada más, agradeceros el que estéis aquí, el que nunca os quedéis con las ganas de poder participar y de preguntar todo lo que sea necesario. Beatriz, lo dejo de tu mano. Vale, muchas gracias, Javier. Buenos días a todos y en efecto a mí me corresponde, junto con mi compañera Cristina, presentaros el Departamento de Fondos Europeos de FELE. Para ello voy a pasar a compartir una presentación, ahí la tenemos, espero que la estéis visualizando todos. Vale, pues os cuento, el Departamento de Fondos Europeos de la Federación Leonesa de Empresarios se constituye recientemente en el mes de mayo de 2021 para dar respuesta a las empresas asociadas en materia de fondos europeos. ¿Y por quién está integrado este departamento? Pues está integrado por varias personas. Enrique Suárez Santos, que todos conocéis, el secretario general adjunto de la Federación y coordinador de la Comisión de Fondos Europeos de FELE. Además, el departamento está integrado por Cristina Franco Fierro, economista, que realiza sus labores también en el Departamento de Fondos Europeos de FELE. Y por último, pues está integrado por mí misma, Beatriz Tejero Méndez Trelles, que soy la directora del Departamento de Fondos Europeos. ¿Cuáles son los objetivos de este departamento? Pues básicamente os los hemos resumido en 3 líneas. Informar y asesorar a las empresas sobre los fondos disponibles,
divulgar y comunicar las últimas novedades que vayan apareciendo y promover la identificación de proyectos susceptibles de percibir fondos europeos. ¿Cómo queremos estos objetivos conseguirlos? ¿A través de qué líneas de acción? En primer lugar, de jornadas informativas como la que nos ocupa. Esta es la primera jornada informativa de FELE sobre fondos europeos en las que iremos dando a conocer todo lo relacionado con las novedades y todo lo que puede ir surgiendo. Además, hay previsto el envío de boletines quincenales. Vamos a empezar a enviar un boletín desde este mismo momento, una vez que finalicemos esta jornada donde presentamos el departamento. En esos boletines vamos a estructurarlos con información sobre los fondos, iremos hablando de determinados programas, los que puedan estar más de actualidad, para que todo el mundo pues, pueda ir teniendo un conocimiento acerca de ellos. Además, también os informaremos sobre las principales subvenciones y licitaciones publicadas en la quincena. Y, por supuesto, contendrá pues, la actualidad europea más relevante y también os daremos información de si hay seminarios, jornadas o cursos de fondos europeos que pensemos que os pueden interesar. Además, el Departamento de Fondos Europeos también va a realizar un asesoramiento e información personalizada a las empresas asociadas de FELE que así nos lo soliciten. Vale, ¿cómo podéis las empresas contactar con el Departamento de Fondos Europeos? Se ha habilitado un correo electrónico específico que recibimos mi compañera Cristina y yo, es fondosue@fele.es, para que ahí podéis hacernos las consultas que estiméis oportunas y que nosotras estudiaremos para dar contestación a todas ellas. Además, también podéis contactar con el departamento a través del teléfono de la Federación, que ya de sobra conocéis, 987-218-250. Y por último, hemos habilitado dentro de nuestra página web unos contenidos de fondos europeos. Estaría en la dirección que os indicamos en la diapositiva, www.fele.es/fondos europeos. Y además quiero destacar una página de COE, organización en la que estamos integrados, COE y CEPIME. Esta página, coexeuropa.es, es una página muy completa también donde tenéis información actualizada de fondos europeos. Ahí os estamos mostrando también lo que es el boletín que enviaremos a todos los asociados desde este mismo momento. Esta semana recibiréis el primero y además podéis suscribiros para recibirlo de forma habitual. Como os comentaba, se enviará cada 15 días y tiene unos apartados muy concretos que os he explicado antes. Yo, sin más dilación, paso la palabra a mi compañera Cristina, que os va a hablar un poco de fondos europeos, unas primeras pinceladas. Muchas gracias. Gracias, Bea. A mí me gustaría, para entrar un poco ya en materia, quizá contextualizar un poco la situación actual de las ayudas que están viniendo de Europa. Por un lado, lo que ya conocemos, que se viene conociendo desde el 2014, que es el marco financiero plurianual, que es un fondo ordinario y a largo plazo de gestión compartida entre la Unión Europea y los diferentes estados, ayudados por las comunidades autónomas y demás, pero la gestión pertenece a la Unión Europea. El primer marco financiero plurianual se dio del 2014 al 2020, de lo cual España solamente, de la parte que le correspondía, solamente ejecutó un 40% de lo que le correspondería, de lo que le correspondió. Quizá por una excesiva burocratización de los procedimientos o el difícil acceso a la información. El caso es que solamente se pudo ejecutar ese 40% de la parte que le correspondía. En enero de este año entró en vigor, digamos, la segunda edición del marco financiero plurianual, que abarca del 2021 al 2027,
y consta de 1,1 billones de euros. A España todavía está pendiente la adjudicación, pero sí es cierto que sigue con las mismas líneas anteriores que se venían conociendo y que conocemos todos. No me quiero dejar ninguna, pero las más conocidas son la PAC, los fondos FEDER, el Fondo Social Europeo, que ahora se llama Fondo Social Europeo Plus, Horizonte Europa, que es lo que conocemos como el SEDETI, la línea Erasmus, ahora se llama el Erasmus Plus, porque incluye, aparte de los estudiantes en el extranjero, incluyen formación profesional, formación adulta y demás. Eso por un lado lo que conocemos como el marco financiero plurianual, lo conocido hasta ahora. A mediados del año pasado, sobre el verano del año pasado, empezamos a oír que se preparaba la creación de un plan europeo de recuperación. Este plan europeo es excepcional, extraordinario, temporal y puntual, motivado por la crisis económica derivada de la situación pandémica que estamos viviendo y consta de 750.000 millones de euros para toda Europa en forma de transferencias y préstamos. Las transferencias pues eran licitaciones y subvenciones. A España de esos 750.000 millones de euros le corresponden unos 150.000 millones de euros, de los que ya ha salido a por los primeros 70.000 millones de euros en forma del Plan Nacional España Puede, que se presentó a finales de abril, que está pendiente de la aprobación. Nos decían desde Europa que 2 meses más 1, aproximadamente 3 meses tardarán en aprobarlo. No obstante, están saliendo ya las primeras licitaciones y subvenciones a cargo de los presupuestos generales del Estado. Decir que a diferencia del marco financiero plurianual, este plan europeo no lo ejecuta Europa, sino que lo ejecutará, lo gestionarán los Estados miembros, ayudados también pues, las comunidades autónomas y probablemente algunas administraciones públicas más. Europa lo único que hará va a ser supervisar la ejecución de esos planes. Mediante lo que estamos oyendo como el semestre europeo, es decir, en el cumplimiento de unas indicaciones que nos vienen de Europa, se nos irán ingresando los fondos de forma semestral, 2 veces al año. En resumen, me gustaría que las empresas entendieran quizá 3 puntos en concreto. Primero, que no van a gasto corriente estas líneas de inversión, no van a fortalecer nuestros balances, sino a inversión de capital. Lo segundo es que las empresas si están interesadas en realizar proyectos de inversión, tienen que estar haciendo proyectos solventes técnicamente, reales, maduros, es decir, que se puedan, digamos, poner en marcha inmediatamente y que se adapten al procedimiento y al fondo, a la forma y al fondo de los planes nacionales. Y por último, el tercer punto, yo creo que aquí es donde entra el departamento de la FELE, de fondos europeos, es que las empresas es muy conveniente que tengan un interlocutor con los sectores públicos para que detecten por dónde van las preferencias de las líneas de inversión. En este punto, este departamento que está permanentemente actualizándose porque faltan muchas cosas por salir, va a intentar, va a trasladar a las empresas asociadas de FELE, que así lo demanden, el conocimiento de las líneas, el entendimiento de ellas y sobre todo el fin último es el aprovechamiento de estas líneas. Yo creo que básicamente en líneas generales ya está todo. Muchas gracias, Cristina. Muchas gracias, Javier. Procedemos a cerrar este bloque y damos paso a nuestros invitados para continuar con un coloquio sobre innovación y digitalización. Gracias.
Vale, muchas gracias a todos por vuestra espera. Bueno, continuamos esta jornada de fondos europeos y queremos dar la bienvenida a 3 grandes profesionales del mundo de la consultoría y las tecnologías de la información. A mi derecha os presento a Susana Villa, directora de innovación en la consultora Proyecta Valora, ingeniera electrónica, con más de 15 años de experiencia en consultoría estratégica e innovación, evaluadora de proyectos europeos. Buenos días, Susana. Buenos días. Gracias. También nos acompaña a mi izquierda Ignacio Paunero, director de estrategia en Proyecta Valora, licenciado en Administración y Dirección de Empresas, con más de 15 años de experiencia en consultoría estratégica e innovación. Buenos días, Ignacio. Buenos días. Que está a mi derecha, no a mi izquierda, perdón. Vale, y finalmente quería presentaros a Constantino Lázaro, actualmente director de operaciones de Proconsi, especialistas en soluciones de software para la gestión de empresas. Constantino es ingeniero técnico e ingeniero informático con una dilatada experiencia en gestión de proyectos tecnológicos. Buenos días, Constantino. Buenos días. Muchas gracias a los 3 por estar aquí con nosotros y sin más os quería lanzar la primera pregunta para iniciar este coloquio que bueno, me voy a dirigir a ti, Susana. A ver, uno de los objetivos del Departamento de Fondos Europeos de FELE consiste en dar luz a los diferentes mecanismos de gestión de fondos europeos. Como hemos visto, está el marco financiero plurianual, que es el presupuesto ordinario de la Unión Europea y que ha coincidido, que se ha aprobado en el 2021, coincidiendo con la situación de pandemia. Además, existe el Plan Europeo de Recuperación, el Plan Next Generation EU, que es un instrumento extraordinario. Pero claro, con todo lo que estamos oyendo, lo que sale en prensa, la verdad es que podrías detallarnos dentro de estos instrumentos cómo se están estructurando los diferentes fondos, cómo se complementa todo entre sí y ayudarnos a entender un poco todas estas medidas. Bueno, en primer lugar, permíteme que agradezca la asistencia de los participantes y vuestra invitación a participar en la jornada, porque realmente es una jornada totalmente oportuna, ¿no?, en este momento, ya que nos permite pues, abordar quizás temas muy de moda, ¿no?, como todos los mecanismos de recuperación y resiliencia de los cuales estamos hablando, pues sin perder de vista toda la política de cohesión que hay un poco detrás y donde quizás, bueno, pues es donde nos empezamos a encontrar palabras como el React, React-EU, etcétera, que luego muy bien no sabemos dónde enmarcarlo, ¿no? Al final el React, por ejemplo, que siendo unas patas del Next Generation, da continuidad a esta política de cohesión del 2014 al 2020. Y el React realmente se nutre, ¿no?, por decirlo de alguna forma, de diferentes fondos, entre los cuales, por ejemplo, encontramos FEDER, Fondo Social Europeo, etcétera, ¿no? Entonces, claro, cuando empezamos un poco a hablar del React, del Next Generation, dentro del Next Generation, el React o los mecanismos de recuperación, al final lo que sucede con el React y los mecanismos, o sea, es como si tuviéramos 2 animales de la misma especie, pero realmente son 2 animales diferentes. Entonces, hay que tratarlos con instrumentos diferentes. El React, como hemos dicho, al final no deja de ser un mecanismo que da una continuidad a los fondos de cohesión y se gestiona de manera compartida entre la Comisión Europea y los diferentes Estados miembros bajo una misma envolvente presupuestaria. Sin embargo, los mecanismos de recuperación y de resiliencia, un poco la diferencia es que como provienen de una generación de deuda que además todos los Estados miembros deben aprobar y todavía queda alguno ahí pendiente por aprobar, bueno, pues se van a gestionar desde los diferentes estados y están un poco sujetos pues, a un cumplimiento como de hitos o de compromisos que cada uno de esos estados va un poco teniendo, que va teniendo en cuenta de acuerdo con sus planes de recuperación. Entonces, ¿todo esto cómo surge? Bueno, pues si nos retrotraemos un poco, no mucho, al 2020, un año intenso, ¿no?
Realmente la respuesta de la Comisión Europea en el momento de la pandemia, que justo estaba reformulando el nuevo plan financiero plurianual, o sea, ha sido una coincidencia temporal, digamos que se planteó pues una respuesta que fue muy a corto tiempo, ¿no? Bueno, pues es cuando hizo toda esa asignación de fondos para que se pudiera reforzar un poco los sistemas sanitarios, la compra de ventiladores, EPIs, etcétera. Una respuesta más a medio, ¿no? Donde la idea es la recuperación de los estados en los próximos 2 años, 2, 3 años, vamos. Y luego ya una respuesta pues quizás más a largo, muy apoyada en diferentes estrategias, entre ellas, bueno, pues la transición ecológica o por supuesto la digitalización, ¿no? Como uno de los pilares fundamentales. Entonces, con el REACT hay algunas diferencias con respecto a cómo se han ido asignando esos fondos de cohesión en el REACT. Por ejemplo, muchas veces habremos visto convocatorias, ¿no? que cuando te viene de un fondo FEDER te dice máxima cofinanciación FEDER 70%. Tal. Ahora, por ejemplo, la cofinanciación puede ser 100% por parte de la Comisión. Luego también hemos visto ese reparto muchas veces que va asignado de los fondos a las regiones, ¿no? Si estás en región 1, en región 2, un poco en función del desarrollo económico de cada una de las regiones. En este caso, por ejemplo, no existe. Y luego sí que es importante tener un poco en la cabeza unos números en cuanto a años, unas periodicidades, porque estamos hablando que REACT está enmarcado en 2021 y 2022 y que tiene una fecha de validez hasta el 31 de diciembre del 2023. Con lo cual, un poco haciendo las cuentas y viendo la asignación de fondos que vamos a tener para España, pues estamos hablando de gestionar mucho dinero en los próximos 2-3 años, ¿no? Lo cual es verdad que existen oportunidades, pero es un reto bastante importante desde el punto de vista de la gestión. Entonces, quizás, no sé si por sintetizar, o sea, veamos que Next Generation, o sea, es un presupuesto extraordinario como un instrumento temporal hasta que empiecen a surgir los programas que están enmarcados en el plan financiero plurianual, pero es un mecanismo temporal. Ahí nos vamos a encontrar el mecanismo de recuperación y resiliencia que viene dotados con unos fondos, tenemos el REACT que tiene, como habéis hablado antes de números, no voy a entrar en cuántas cifras van a préstamos, a subvenciones y luego otros fondos, ¿no? Pero el marco financiero plurianual de algo más de 1 billón de euros, que el pico no parece importante, ¿no? Pero 47.000 Sí, millones de euros es importante, ¿no? Pero como estamos hablando de más de 1 billón de euros, bueno, pues al final es un poco el marco, ¿no? de trabajo. O sea, estamos hablando que en los próximos años España tendrá que gestionar a través de los fondos del mecanismo de recuperación que esperemos que vayan llegando con la aprobación de los planes, con el cumplimiento de hitos, etcétera, más los fondos del REACT, pues de 82, incluso un poquito más, 82 millones de euros. Claro, y aquí a mí me surge pues una cuestión, Susana, porque si decimos que en el anterior marco financiero plurianual, que iba de 2014 a 2020, España solo llegó a ejecutar, creo que es un 40% de los fondos, ahora realmente vamos a recibir una cantidad muy importante de dinero. Entonces, ¿estamos preparados para ello? ¿O cómo debemos prepararnos? No sé si igual es una pregunta que es muy complicada de realizar. Sí, bueno, es que además dar una respuesta directa a eso casi, o sea, ni me atrevo, ¿no? O sea, pero bueno, sí que es verdad que es un gran presupuesto en poco periodo de tiempo y quizás es un problema casi más de absorción, ¿no? Es como cuando tenemos muchos empresarios, ¿no? Que quizás nos estén viendo, entonces la típica expresión de morir de éxito, ¿no? O sea, a ver si nos va a entrar mucho dinero y luego no sabemos qué hacer con él, ¿no? Claro, por eso Entonces, quizás se habla un poco de la necesidad de esa colaboración público-privada, ¿verdad? Sí, estamos hablando un poco de los ya en el plan, dentro del plan de recuperación que ha presentado España, pero sí que es verdad que estamos hablando de presupuestos importantes y creo que antes
la compañera lo ha comentado Sí, un poco, los Cristina. datos, Cristina lo ha comentado, o sea, por ejemplo, de los fondos estructurales anteriormente hemos ejecutado el 35% y tenemos un gran porcentaje, de hecho estamos en la cola, tanto en la cola de todos los países de la Comisión, tanto en ejecución como en asignación de proyectos para ejecutar, porque aunque el plan financiero plurianual es hasta 2020, todavía nos quedan unos años, ¿no?, de ejecución. Pero por dar unos datos, del anterior plan financiero tenemos 11.500 millones de euros sin asignar todavía y 36.839 millones de euros sin ejecutar. Lo cual supone que en los próximos años vamos a tener que ser capaces de gestionar 4 veces más de lo que hemos venido ejecutando en el plan financiero plurianual anterior. Si somos capaces o no, bueno, pues a ver, es lo que te decía, ¿no? O sea, yo lo veo como más un problema de absorción. Deberíamos ser capaces, o al menos deberemos intentarlo, y Claro, entiendo que poner sí. todas las herramientas para que no se pierdan este tipo de oportunidades, tanto por las empresas como por las asociaciones, federaciones, entidades públicas, y bueno, que consigamos el objetivo, ¿no?, que es ir hacia una recuperación en los próximos años. Exacto. Y bueno, por entrar un poco más en el detalle en relación con el plan de recuperación, transformación y resiliencia de España, ¿en qué punto estamos y cómo se van a canalizar esos fondos? Que eso es algo que interesa mucho a las empresas. Sí, a mí también me interesaría mucho. Vamos a ver, el plan español se presentó, o la fecha límite estaba para el 30 de abril, y ahora mismo en el punto en el que estamos es en el que la Comisión Europea tiene que evaluar todos esos planes, ¿vale?, que hayan sido presentados con ese deadline que teníamos de 30 de abril, con lo cual estamos en ese punto. Durante este periodo de evaluación, la Comisión no va a hacer ningún comentario, propuesta de mejora a los planes estatales hasta que no den una respuesta de si les dan el ok o no les dan el ok, en función a unos criterios que tienen establecidos, ¿no? Entonces, van a empezar con una especie como de criterios de elegibilidad de esos planes, ¿no?, bajo unos principios básicos. Luego van a llegar un poco más al detalle de los planes, y una cosa importante es que en el caso en el que den ok al plan de transformación, recuperación y resiliencia español, realmente van a desembolsar el 30% de los fondos. O sea, no nos van a dar todo el dinero y nos van a decir, venga chicos, aquí tenéis el dinero. Van a dar, hombre, no está mal, 9.000 millones de euros. O sea, al final, detrás de Italia, somos el país que quizás más, bueno, quizás no, o sea, que tenemos más fondos asignados del mecanismo de recuperación, pero luego está bajo nuestra responsabilidad el cumplir los hitos, los indicadores que nos vayan poniendo y que nos vayan haciendo la Comisión Europea de seguimiento, para que nos vayan dando más dinero. Y aquí yo creo que era un poco lo que comentabas, ¿no? En el plan de recuperación, ¿cómo se va a canalizar? Pues lo que decíais un poco, a través de licitaciones, convocatorias, los proyectos estratégicos, estos grandes proyectos estratégicos, los PERTE, que efectivamente, ¿no?, que se incluyen y que son, bueno, pues un poco los ministerios lanzaron esas demandas, ¿no?, de cuáles eran esos proyectos estratégicos de interés para las empresas, y luego otros fondos que quizás se gestionen desde entidades locales, regionales, etcétera. Vale, bueno, creo que vamos intentando aclarar un poco las se están evaluando cuestiones. Y ya nos irán diciendo también, entonces, bueno. Claro, y bueno, ahora quería preguntaros, tal y como se estructuran entonces los fondos Next Generation y tal y como se establece el plan de recuperación, transformación y resiliencia de España, uno de los pilares con mayor peso es la digitalización de las empresas. ¿Qué proceso debe abordar una empresa que quiere digitalizarse? Es decir, ¿cómo puede afrontar una empresa su plan de transformación digital de manera adecuada, Ignacio? Bueno, gracias, Bea. Nada, tío. Efectivamente, parece que uno de los grandes ejes donde va a haber fondos, y ya existen fondos, es la digitalización. Ahora bien, muchas veces a la hora de enfocar cualquier cambio o cualquier plan de transformación digital o todo el proceso de digitalización en las organizaciones, pues como todo requiere de un proceso metodológico, ¿no? O sea, no es qué soluciones necesito y soluciones implanto, que quizá luego comentará también Tino, ¿no? Es decir, creo que requiere de una fase
previa de análisis, de determinar, oye, en qué situación está la organización para abordar adecuadamente ese plan de transformación en base a los objetivos y las necesidades reales que la organización tiene, ¿no? A nivel metodológico, nosotros, pues lo que es todo ese plan de transformación, siempre abordamos una fase previa, que es de análisis, de diagnóstico, en el que, por un lado, identificamos pues, cuál es cuantitativamente ese punto de partida, o sea, qué grado de madurez puede tener una organización desde el punto de vista de la digitalización, y para ello nos valemos de herramientas que ya existen, del propio Ministerio de Industria, Comercio y Turismo, como es la herramienta ADA, que nos dice, oye, en qué punto se encuentra la organización. Ahora bien, entendemos que no es suficiente, eso nos da una imagen, nos suele dar un comparativo con otras empresas del sector, con otras empresas de su entorno, pero entendemos que requiere de un análisis más profundo, ¿no? Y ahí es donde entramos a analizar lo que es el propio modelo de negocio y la estrategia de la organización en función de cuáles un poco sus productos, sus servicios, su propuesta de valor que se ofrece a los diferentes perfiles de clientes. No es lo mismo que sea una organización B2B, B2C, qué tipo de canales está utilizando. Ahora vimos mucho digitalización, omnicanalidad. Bueno, pues realmente la organización está ahora mismo preparada para afrontar ese tipo de cambios, ¿vale? ¿Cómo puede generar nuevas fuentes de ingresos? Y analizamos todo, o sea, no solo analizamos la parte del mercado que está haciendo, sino, oye, con qué recursos contamos y a nivel de procesos de nuestra cadena, o sea, cuáles son esos eslabones donde más necesidades tenemos, más optimización tenemos, y ahí la digitalización pues es una herramienta que nos va a permitir pues el objetivo final, que yo creo que es mejorar un poco la competitividad de las organizaciones, ¿no? Entonces, esa fase de análisis consideramos que es súper importante, o sea, el saber en qué punto estamos, qué necesidades tenemos desde el punto de vista estratégico global, para poderlo luego aterrizar a la parte más de qué soluciones digitales, ¿no? Entonces, ese análisis lo que nos permite es ver qué líneas de trabajo, qué líneas nosotros llamamos líneas estratégicas y objetivos abordan esa necesidad que tiene la organización, y a partir de ahí ya es cuando empezamos a plantear actuaciones, ¿no? Ese plan, digamos, de actuaciones que contamos ahí normalmente siempre con expertos en soluciones tecnológicas que acompañan ese proceso en la pyme para poder abordar ese cambio, ¿no? Y la última fase, junto con la organización, es detectar, oye, ¿cómo vamos a financiar todos este plan de transformación, ¿no? O sea, y ahí, pues desde la financiación fondos propios, financiación externa y todas las líneas de apoyo que luego contaremos que ya existen, y todas aquellas que surgirán derivado de los fondos europeos. Claro, entonces, si te he entendido bien, ahora se nos está diciendo mucho que las empresas vayamos preparando proyectos, que van a llegar los fondos, y claro, esos proyectos requieren tienen que tener un recorrido, tienen que tener un análisis. No podemos dejarlo hasta el final, porque entonces no vamos a ser capaces de presentarlos a tiempo. Así es. Y de hecho, muchas veces las organizaciones tratan de adaptar en función de las ayudas o las líneas que hay y fondos, adaptarse a esa línea más que al revés. O sea, en función de mis necesidades y de hacia dónde quiero ir como organización, pues tratar de abordar esa planificación o ese plan de transformación. Vale, entonces al hilo de todo esto, bueno, pues tras el análisis del modelo de negocio de la empresa, el cuestionario para detectar necesidades concretas, se pueden implantar dichas soluciones. Entonces, Constantino, ¿qué tipo de soluciones son las más demandadas por las empresas en estos momentos? Bueno, muchas gracias, lo primero, por habernos invitado a esta jornada, y también a los asistentes, y espero que lo que aquí pues conversemos sea de utilidad para empresarios, directivos y empleados que nos estén escuchando. Bueno, es una pregunta muy amplia, podríamos estar hablando horas, me habéis dado 5 minutos, voy a intentar ser muy concreto. Muy importante lo que ha dicho Nacho, que cada implantación tecnológica tiene que responder a un objetivo de negocio. O sea, la digitalización no es un objetivo como tal, sino tienen que ser las herramientas tecnológicas las que den soluciones a esos objetivos de negocio de la organización. Entonces, el plan de digitalización es un traje a medida para cada empresa. Vamos a encontrar, en función del sector en el que se encuentren, el tamaño, el público al que esté dirigido, el grado de digitalización en el que ya se encuentren, una serie de tecnologías o herramientas. Entonces,
bajo mi experiencia, en función del grado, el tamaño, aparte de que viene por oleadas y por modas, pero normalmente las empresas, autónomos y pequeñas empresas, empiezan a pensar en digitalizarse pensando en la presencia online. Entonces, en esa marca online, en ese marketing online, están empezando a que les encuentren en Internet. ¿Por qué? Porque delegan la parte más de gestión de la compañía, sobre todo los autónomos, en asesorías, que son los que les llevan la contabilidad y las finanzas. Cuando empiezan a crecer, empiezan a implantar soluciones ERP, y ya empiezan ellos a trabajar y gestionar su propio almacén, su propio stock, su propia facturación y contabilidad. Y sobre ese ERP, cuando ya empiezan a crecer en la digitalización, nos empiezan a demandar personalizaciones y proyectos a medida que respondan a la mejora de procesos que tienen internamente en las compañías. Y entonces se convierte en el motor tecnológico de la compañía SRP. Según van avanzando por el proceso de digitalización, encuentran en herramientas como CRM herramientas muy útiles para la gestión ordenada de sus clientes y de la fuerza de ventas y tener previsiones de negocio mucho más efectivas. Y sin olvidar tampoco que ya requiere de un grado de digitalización más avanzado, pero respondiendo en un plan estratégico a tener datos de la compañía, nos demandan también muchas soluciones de business intelligence, que no es más que un cuadro de mando donde la dirección de la compañía vea rápidamente y pueda tomar decisiones, las mejores decisiones y más eficaces, porque tengan los datos de su compañía en tiempo real. Esto es lo más común, lo que nos solemos encontrar y lo que nos suelen demandar. Aquellas empresas más grandes, con un grado de tecnificación mayor, donde incluso tienen departamentos de TI propio o partners como Proconsi con mucha confianza, están implantando todo tipo de soluciones cerca de las tecnologías disruptivas o el I+D+D, que es lo que pues, acostumbramos a ir ahora mucho de Big Data. El Big Data al final es una palabra muy glamurosa, pero de lo que se trata es obtener mucha cantidad de datos de mi proceso productivo, de mi negocio, para después hacer data mining, otra palabra glamurosa, y poder sacar conclusiones de ese proceso, ¿no? Entonces, Big Data, inteligencia artificial, el Internet de las cosas, todo eso engloba lo que ahora mismo se conoce como Industria 4.0, que es un término que al final es sencillo de entender, es un término que se empezó en Alemania y lo que nos habla es de la supuesta cuarta revolución industrial. La primera revolución industrial es la máquina de vapor, la segunda las cadenas de producción humanas, la tercera la instalación de robots y la instalación de informática como tal, y la industria 4.0, por eso el 4.0 presupone la cuarta revolución industrial. Algunos decimos que es una evolución de la anterior, otra es una revolución, pero lo que aglutina esa industria 4.0 es sumar tecnologías de Big Data, inteligencia artificial, Internet de las cosas, hipersensorización, para que esos robots se intercomuniquen y tomen decisiones por sí mismos. Entonces, bueno, como veis, el abanico tecnológico es muy amplio, pero es un traje a medida para cada empresa. Yo, como mensaje fundamental que quería dejar es que cada herramienta tecnológica a implantar responda a una necesidad del plan estratégico, del plan de negocio de la compañía. Vale. Perfecto. Vale, y yo te quería hacer una pregunta. Estamos en la ciudad de la ciberseguridad, entonces no podía faltar esta cuestión. ¿Qué papel juega la ciberseguridad en el proceso de digitalización de las empresas? La ciberseguridad debe acompañar al proceso de digitalización en todo momento, desde las soluciones más sencillas como la presencia online hasta las soluciones más complejas de Industria 4.0. Debe acompañar dentro del proceso, es algo totalmente transversal y muy crítico, porque dado que un negocio lo estamos digitalizando, estamos poniendo en digital todo nuestro valor, y si eso es atacado por un tercero puede poner incluso en peligro la continuidad del negocio. Es algo además que las pequeñas empresas autónomos tienen que entender cómo les puede afectar. Escuchábamos esta semana una noticia de un oleoducto que ha sido secuestrado y estaban pidiendo bitcoins a cambio de poder liberar. Entonces quizás las empresas veamos que eso no nos va a ocurrir a nosotros, pero esta misma semana hay otra noticia de una empresa pequeñita que les han entrado en sus sistemas, han cambiado la cuenta IBAN del proveedor
por sí mismos, por la cuenta del ciberdelincuente, y han hecho una transferencia de 200.000 euros cuando hicieron un pago a proveedor, a una cuenta diferente. O sea, y imaginaos la gracia del pequeño empresario cuando ha visto que ha perdido 200.000 euros. ¿Por qué? Por no implantar la ciberseguridad. Decían también, muy interesante, que ¿cuál es el retorno de la inversión que tengo por implantar ciberseguridad? Pues el retorno de la inversión precisamente es que es más barato implantar ciberseguridad que después el roto en el negocio que te ha originado ese incidente de ciberseguridad. Y aunque somos una empresa tecnológica e implantamos soluciones y máquinas, el labor más débil de la ciberseguridad está en las personas. Entonces hay que formar, sensibilizar e implicar a todo el personal de una compañía en cuanto a la ciberseguridad. Es fundamental. Claro, y en este momento pues, puede ser muy apropiado con estos fondos que van a venir aprovechar y desarrollar todo esto. Es un eje estratégico de los Claro, fondos es uno europeos. de los ejes, sí. Y entonces te quería preguntar, yo soy una empresa, ¿cómo puedo medir el resultado del proceso de digitalización? Bien, el proceso de digitalización es algo vivo, no es algo que finaliza, es algo que se comienza y debe de estar permanentemente en la compañía para ir implantando todas estas soluciones conforme a unos objetivos de negocio. Entonces, ¿cómo podemos medir el resultado de la digitalización? Yendo al punto de partida, al plan de digitalización. ¿Cuáles fueron los indicadores que queríamos mejorar? ¿Cuáles eran el objetivo de negocio que queríamos mejorar? Imaginemos que el objetivo de negocio es algo tan sencillo como mejorar mi presencia online y aumentar mi facturación en X porcentaje, que en vez de que venga por la forma tradicional de venta, que venga desde el punto de vista online. Pues ahí vamos a medir cómo ha crecido mi nivel de facturación gracias a la venta online. O mi objetivo de negocio es optimizar los costes, disminuir personal, introduciendo herramientas digitales. Pues ese va a ser fácil, ¿no? Ver cómo ha mejorado esa implantación de ese RP o ese proceso en mis productos, porque no nos podemos permitir fallar. Es importantísimo el plan de digitalización. Implantar tecnología es cara y dar marcha atrás para implantar otra o no haberla implantado es una decisión muy dura. Entonces, fundamental el plan de digitalización. Vale, vale, perfecto. Por ilustrar un poco más a las empresas que están asistiendo a la jornada, me gustaría si nos pudieras contar, Ignacio, algún proyecto o buena práctica vinculada a este proceso que nos habéis descrito para acometer un proceso de transformación digital, algo práctico. Sí. Bueno, ahí en el marco de nuestro día a día, pues además de todas las empresas, pymes, pequeñitas, que nos demandan ese proceso de digitalización y le hacemos todo ese planteamiento estratégico de cuál va a ser esas fases, bueno, destacar, ahora mismo estamos participando en un programa de Extremadura Avante, del gobierno de Extremadura, que realmente se llama Plan de Transformación Digital Conecta Pyme 4.0, que hacías alusión antes, y donde los beneficiarios lo han lanzado 2 convocatorias, hemos terminado ya una primera convocatoria, 17 pymes, además de sectores muy diversos, que es desde construcción, logística, transporte, agroalimentario, sanitario y comercio, ¿no? Dices, oye, son sectores como muy, muy diferentes entre sí. Entonces, ya hemos ejecutado con las 17 primeras organizaciones todo el proceso que antes hemos comentado, de decir, oye, todo ese diagnóstico de en qué punto estamos, qué necesidades estratégicas y ese plan estratégico digital que tiene la organización, y de la mano de expertos TIC, pues les hemos ido acompañando en detectar de alguna manera qué financiación, qué recursos tenían en base a las necesidades que detectaban, dónde querían crecer, y han ido implantando pues esas soluciones. En algún caso, en este caso son pymes de tamaño pequeño, con lo cual se han ido a esas soluciones pues más comunes, que hemos ido viendo pues todo el tema de marketing digital, adaptación de sus propias web más adaptadas, pues trabajar contenidos, trabajar SEO, trabajar comercio electrónico. Nos ha sorprendido mucho el tema del business intelligence, que aun siendo empresas pequeñitas, o sea, esa gestión de alguna manera, pues le faltaba esa parte de incorporar tecnología, ¿no? O sea, tenía mucha información, pero no tenían un buen cuadro de mando que le permitiese, oye, con
una serie de indicadores, oye, ¿cómo vamos estratégicamente? Más allá de solo mirar nuestra cuenta de resultados por arriba y por abajo y resultados, ¿no? Entonces, ahora estamos empezando esa segunda convocatoria con otras 17 entidades y estamos en esa fase inicial de análisis. Es decir, esa fase previa a la implantación y a la implantación de la propia solución, pues se está abordando ya y las administraciones pues están trabajando en que las empresas y las pymes estén preparadas para poder abordar esas líneas que luego veremos que ya existen y otras que parece claro que van a ir enfocadas mucho por la vía de digitalización. Claro, porque además, si algo se ha puesto de manifiesto con la pandemia que estamos viviendo, es la necesidad de que estemos preparados a nivel digital, ciberseguridad. Entonces tenemos que aprovechar lo que decimos, todo este dinero que algunos fondos, que ahora os preguntaré, que sí parece que ya están al alcance, y otros que van a venir. Sin duda. Entonces, por eso os lanzo la última pregunta, un poco a los tres. ¿Cómo podemos financiar estas actuaciones? Porque decimos que el Plan España Puede se envió a la Comisión Europea el 30 de abril, hay 2 meses para aprobarlo, parece ser que otro mes más para que la Unión Europea pueda salir a los mercados a endeudarse. ¿Existen ya fondos disponibles para ir financiando estas actuaciones? Me da lo mismo si queréis por orden, Susana, Ignacio, Constantino. Pues la respuesta es sí. O sea, de hecho, algo que bueno, animamos a aquellas entidades que realmente les pilla de nuevas ese proceso de transformación digital, otras muchas ya estáis incorporadas en fases del propio proceso. Claro que existen, o sea, desde la administración regional ya llevamos varios años, existen líneas específicas de incorporación TIC, ¿vale? O sea, de proyectos y que son cuantías desde los 6.000 hasta, no recuerdo, son 150.000 euros de importe máximo, que subvencionan ese tipo de actuaciones, ¿vale? Entra cualquier tipo de sector, sí que es cierto que tienes que presentar un proyecto y a partir de ahí ejecutarlo, porque luego depende de las convocatorias, y esa es una de las líneas que a día de hoy existen ya y llevan 5 o 6 años existiendo. Y ahora pues están saliendo sectoriales, o sea, el sector comercio en Castilla y León tiene una línea específica de modernización y digitalización, sí, que hay soluciones que también son susceptibles de ser subvencionadas. Sí, realmente ahora mismo hay un montón de líneas y sorprende el desconocimiento por parte de las empresas de estos tipos de ayuda. Tenía esta chuleta, podría tardar en leerla un montón, pero bueno, esta información, si luego la FEDE la puede compartir con los asistentes de las líneas que hay abiertas, pero vamos a encontrar 2, de la Junta de Castilla y León, que pueden venir del ICE o de las consejerías, y luego también tenemos ayudas del Ministerio. Y aquellas empresas que estén en un proceso mucho más avanzado de digitalización, hay ayudas de I+D+I también del Ministerio y del CEDETI. Lo que sí que encontramos, una cosa que dijo Nacho al principio, es que las empresas tienen que hacer que no tienen que pensar en que van a adquirir lo que la ayuda dice, porque es que a lo mejor no lo necesitan. Entonces tiene que pensar primero hacer ese plan de digitalización para luego aprovechar la ayuda en el momento que surge. Las ayudas vamos a encontrar 2 tipos. Convocatorias abiertas que se pueden solicitar en cualquier momento, cuidado porque hay una fecha donde finaliza, y luego convocatorias que tienen una fecha de apertura y una fecha de cierre. ¿Qué nos encontramos nosotros? Que vienen las empresas en ese momento a pedirnos ayuda para presentar la ayuda y la subvención y tenemos solamente 1 o 2 semanas para trabajar, con lo cual el proyecto que presentamos no queda suficientemente reforzado y hay un riesgo de no obtener esa ayuda y esa financiación del proyecto. Ya. Sí, vamos, yo como conclusión un poco de lo que comentáis es lo que seguimos diciendo, que no hay que esperar a que llegue el dinero, hay que ir ya haciendo un análisis de las necesidades de la empresa, un plan de digitalización. Sí, quizás por complementar un poco lo comentado por los compañeros, es verdad que es el momento de empezar a planificar esa estrategia de lo que queremos hacer.
que no tenemos por qué esperar a que se apruebe el plan de recuperación, los diferentes mecanismos europeos, porque las ayudas han venido saliendo tradicionalmente en función un poco de las necesidades de las empresas, de las pymes, y ahora siguen existiendo. O sea, no estamos en un periodo en el que se haya parado todo y ya no podamos presentar nada hasta que se apruebe ese plan de recuperación y resiliencia, porque de hecho no sé si alguno de los asistentes se habrá fijado o no, algunas de las últimas ayudas que han salido desde el gobierno estatal, bien sea desde, por ejemplo, en CDTI ha sacado Neotec recientemente, que acaba ahora a principios tiene como deadline principios de julio, sacó una línea de una convocatoria de líneas estratégicas donde entraban líneas o donde entraban actuaciones muy dirigidas a la digitalización, y si alguien ha entrado a leer de dónde procedían esos fondos, ya decían fondos procedentes de Next Generation, es decir, ya hay ciertas partidas que no están sujetas a la aprobación del plan de recuperación vinculado al mecanismo de recuperación de generación de deuda que ya se está incluyendo en las propias convocatorias. Eso en la digitalización, en economía verde nos va a pasar lo mismo, y DAE ampliará los fondos a las convocatorias de ayudas para todas aquellas entidades que quieran implantar soluciones dirigidas a esa economía verde o España verde, ¿no? Que es la transición a la parte española. Entonces, bueno, que vayan trabajando, que a través de vosotros, que ahora estáis con esta oficina, ¿no? Y yo creo que es una oportunidad de la que realmente se pueden aprovechar todos los asistentes, de poder trasladaros esas ideas, incluso vosotros mismos canalizarlas para si puede haber una necesidad conjunta, porque las federaciones, asociaciones también tienen sus líneas vinculadas, ¿no? O sea, no solo es necesariamente a pymes, entonces canalizarla, por ejemplo, a través vuestro sería una idea maravillosa, ¿no? Para que realmente los beneficiarios usuarios fueran realmente después las empresas. Sí. Entonces, bueno, hay diferentes mecanismos y, bueno, pues daros la enhorabuena por la apertura de esta oficina, que esperamos que vaya bien y que, bueno, que aquí también estamos un poco para lo que necesitéis y lo que necesiten los asistentes. Vale, pues si os parece, vamos a dar ahora, gracias a los tres, y vamos a dar ahora paso, no sé si puede haber alguna pregunta de los asistentes, igual es muy pronto todavía para tener dudas, porque tenemos 1000 dudas acerca de estos fondos. Lo que sí os animo, si ahora no tenéis dudas y las tenéis más adelante, pues que os dirijáis al correo electrónico que hemos habilitado de fondosue@fel.es o nos llaméis y nos planteéis todo aquello que se os ocurra y que nosotras, en la medida de lo posible, pues daremos contestación. Parece ser que nadie se anima a preguntar, es que o está todo muy claro o está todo muy oscuro. Sí. Entonces, bueno, por no dilatarnos más y cumplir un poco con el horario que habíamos fijado, pues si os parece, hasta aquí nuestra jornada de fondos europeos. Muchas gracias, Susana, Ignacio y Constantino, por vuestras aportaciones tan interesantes y enriquecedoras. Muchas gracias a todos los asistentes a la jornada. Esperamos que haya sido de vuestro interés y desde FELE y desde el Departamento de Fondos Europeos pues quedamos a vuestra entera disposición. Gracias a todos. Buenos días. Gracias. ¿Crees que tienes suerte? Vivimos en una provincia llena de recursos. Una provincia con naturaleza envidiable. Una provincia con ciudades y pueblos llenos de encanto. Una provincia con cultura y patrimonio. Nuestra historia. Una provincia con una universidad y centros formativos que destacan. Y lo más importante, una provincia llena de leoneses. Leoneses que durante la historia hemos demostrado ser tenaces, incansables y constantes. Ese es nuestro mejor recurso, nuestra mejor suerte, la pasión. La pasión para seguir adelante. Pasión en todo lo que hacemos, creando pequeños y grandes negocios. Trabajando por nuestro legado, creando para nosotros y para todo el mundo.
desarrollando todo el necesario tejido empresarial. Y siempre buscando innovar. Pero sobre todo, conectando entre nosotros. Y a esto lo vamos a llamar suerte. Aprovechemos todo lo que tenemos. Sigamos avanzando juntos.